Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo están? Pensaban que no iba a venir. Acá estoy, acá estamos, con mi notebook y mi diapositiva. ¿Cómo están? Voy a dejar de compartir un rato. Acá estoy, con calor, como siempre, y tomando mate, para que se sufra más el calor. ¿Todo bien ustedes? Chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, cuéntenme qué les quedó de la clase pasada. Empezamos a ver programación orientada a objetos. Eh, se, se metieron en un paradigma muy usado hoy en día. Empezaron con esta que fue introducción a la programación orientada a objetos y la idea es saber qué opinan. Si están acá, veo porque quieren seguir. No, no estoy de vacaciones. Alexis, ya me hizo, ojalá estuviera de vacaciones. Eh, si alguien tiene una playa en la costa, alguna casa en la costa que esté desocupada en enero, me avisa. Eh, bueno, ¿qué opinan de? Pónganme un par de cosas ahí en el chat de lo que es la programación orientada a objetos, qué qué se esperaban, si ya la habían visto. Hagamos un poco de feedback, porque si no, ustedes siempre me escuchan a mí. Acuérdense que ustedes van a tener un certificado, ¿no? Muy bien, Emanuel. Sí, es difícil. No es fácil. Estamos viendo, y eso que estamos viendo la introducción, todo muy por arriba, pero después viene lo que es las superclases, las clases abstractas, lo que es herencia, lo que es polimorfismo, eh, lo que es interfaces. Así que muchos de estos conceptos que les acabo de tirar, eh, lo vemos todo como concepto, no lo vamos a ver porque necesitaríamos de más tiempo, ¿no? Bueno, ¿y cómo van con la actividad? Ahí la pospuse para los que no la han hecho. Estoy muy contento. Estoy muy contento porque les voy a compartir la pantalla. Tengo, tengo algo así como 114, 114 participantes o alumnos, alumnas que me han contestado la, la actividad. Hay muchos que tienen 10. Estoy contento con eso, porque se han tomado el trabajo de hacerla y porque le han contestado bien, ya sea porque lo hicieron a conciencia o no, pero se ha contestado bien. Fíjense que hay muchos con puntaje alto, de esos 114. Entonces yo lo tengo ordenado por puntaje. Hay mucha gente dentro del 9 y del 10, como verán, y ni hablar del 8 y del 10. Entonces eso me pone muy contento porque, primero porque lo han hecho y después porque le han prestado atención y bueno, nada. No voy a pensar de que lo han hecho a conciencia, ni más ni menos. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, y ya vendrá la tercera actividad, ahora ya más con programación, con todo lo que es orientado a objetos y lo que es matrices. Y bueno, y tendrán que pensar un poquito más. Y ya después viene la última recta del curso, la recta final del curso, que son las últimas 2 semanas. Así que
Bueno, como todo pasa rápido y no hay que desperdiciar ni un solo minuto, hay que, hay que hacerla. Verónica Villano, a ver, lo vamos a ordenar por apellido, a ver qué se sacó. ¿Usted sabe qué se sacó o no? Villano, acá está. 850 se sacó Verónica. Así que no está tan mal. ¿Por qué dice que ni aparece? Si yo dije entre los 8 y los 10 están muy bien. Bueno, eh, ¿alguna consulta? Y por más que se hayan sacado 4 o 5, lo importante es la actitud y el hecho de hacerla, ¿no? Porque hay que sentarse a ver un tema nuevo, ponerse a hacer, con todos los inconvenientes que eso implica. Estamos en noviembre, a fin de año, todos queremos descansar la mente, por lo menos. Todos queremos no tomar actividades, sino empezar a dejar actividades. Y bueno, así que todo suma. Esa es la idea. Eh, vamos a, hoy se va a programar mucho. Vamos a seguir con programación orientada a objetos. Vamos a recordar algunos conceptos para los que no se han sumado. Eh, y bueno, y seguir aprendiendo. Esa es la idea. Así que vamos a empezar. La clase pasada empezamos con programación orientada a objetos. Vimos lo que era una clase, vimos lo que eran objetos. Y bueno, y básicamente empezamos diciendo de que cualquier objeto de la vida real, ya sea objeto, servicio, una expresión matemática, para nosotros es un objeto y todo eso lo podemos llevar a una clase, lo podemos representar a través de una clase, lo podemos abstraer a través de una clase y en esa clase íbamos a definir propiedades o atributos de ese objeto. Esas propiedades o atributos le van a dar un determinado estado a ese objeto cuando lo instanciemos. Y después venían que también dijimos que venían lo que eran o teníamos lo que eran los métodos. Eh, vimos métodos constructores, métodos get, métodos set, que tenían, digamos, una determinada funcionalidad dentro de cada clase. Eh, y bueno, hoy vamos a repasar todo y vamos a seguir desarrollando lo que dejamos en la clase pasada, el lunes, ¿no? Bueno, sabemos que eh, las propiedades dan el estado de un objeto cuando se instancia. Recuerden bien la palabra estado, recuerden bien la palabra propiedades y relaciónenla con, en el caso de la bicicleta, con la cantidad de rayos que tenga, el tipo de asiento que tenga, la cantidad del rodado que tenga, el color de la bicicleta. Esas son las propiedades o atributos, dijimos, y que definen un estado cuando un objeto se instancia a partir de una clase, va a comenzar con un determinado estado. Y los métodos, dijimos que definen el comportamiento del objeto. Entonces vamos a definir métodos dentro de una clase. Y bueno, todos esos métodos van a tener un nombre de acuerdo a la clase que yo esté trabajando. En este caso, como es bicicleta la clase, eh, usamos métodos, nombres como frenar, pedalear, doblar, hacer wheelie. Entonces, todo eso son métodos. Los métodos se comparten entre las diferentes instancias, como verán, ¿tá? Y
y los atributos definen el estado. ¿Tá? Y la instancia es ni más ni menos que crear en memoria una referencia que está, esa referencia en memoria eh, está relacionada a la instancia. Esa referencia está con el nombre de acuerdo a la variable que nosotros definimos. Y después nosotros tendríamos todas las propiedades o atributos en la memoria listas ya para que se empiece a llenar cada una de esas propiedades o atributos. A ver si lo puedo explicar acá en el Paint, como hago yo siempre. Yo tengo una clase que es bicicleta. Yo tengo la clase que es bicicleta. La instancio y digo que bicicleta con la variable bici1 va a ser igual a new bicicleta. Eso es una instancia. Y cuando se ejecute esa instrucción, cuando Java ejecuta esa instrucción, ¿qué es lo que hace? Yo tengo mi espacio de memoria, tengo mi memoria RAM, entonces que se crea una referencia con el nombre bici1. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, hay una referencia ahí con el nombre bici1 en memoria. Muy bien, yo tengo esa referencia ahí. Lo vamos a hacer así para que se entienda mejor. Estoy en memoria con mi referencia. Ahí estamos. Corremos. Bueno. Y después, ¿qué pasa? Y bueno, después se ocupa un espacio en memoria de acuerdo a la cantidad de propiedades que tenga mi clase. ¿Tá? Entonces yo instancié bicicleta. Bicicleta tiene n propiedades y se creó una referencia a bicicleta en un espacio de memoria, en la memoria RAM, y a partir de ahí esa referencia apunta hacia donde están las propiedades también definidas en memoria. No es la super explicación de cómo están, pero yo quiero que ustedes sepan que, bueno, así se trabaja. ¿Tá? Si yo quiero instancio, otra bicicleta, voy a tener en memoria, lo voy a poner acá, pero con la opción 2, ¿tá? Vamos a escribir bici2 acá. Y hago otra instancia y bueno, hay otra referencia en memoria. Tengo dos instancias diferentes del objeto bicicleta, este que está acá, que tiene ciertas propiedades, tiene ciertos métodos, y automáticamente en memoria voy a tener referencia a esas instancias. ¿Tá? Cuando, esto no se los he explicado, pero para que ustedes lo entiendan, vieron que había algo que se llamaba garbage collector. Bueno, si ustedes hacen esto, tienen dos referencias, tienen dos instancias de bicicleta, bici1 y bici2, y si ustedes igualan y dicen bici1 va a pasar a ser igual que bici2, lo pueden hacer sin ningún problema porque son dos tipos de objetos que vienen de dos instancias que vienen de un objeto igual. ¿Ah? ¿Y qué se imaginan que pasa ahí? Bici1 pasa a ser igual que bici2. Entonces,
nosotros perdemos la referencia de bici 1 a todo lo que teníamos y ahora tenemos una referencia a lo que es bici 2. ¿Está? Entonces bici 1 y bici 2 ahora son iguales. Tienen el mismo estado, el mismo comportamiento. Más que nada el mismo estado porque tienen los mismos atributos definidos. ¿Qué pasa con esto que tenemos acá, que quedó en memoria? Y bueno, viene el garbage collector y en algún momento lo elimina, porque esa es su función. Si no hay referencia a una instancia, si la instancia está sin referencia a una variable, esa instancia se elimina. Y obviamente, ¿qué pasó con nosotros si queremos volver a recuperar la instancia de bici 1? No la recuperamos más, porque ya igualamos bici 2 con bici 1. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, espero que se haya entendido esta parte de cómo manejamos las instancias en la memoria. Les vuelvo a repetir, no es la super explicación, por detrás hay muchísimas cositas más que suceden, pero llegamos a la conclusión de que si yo igualo dos instancias del mismo objeto, se puede hacer, como vimos, pero la instancia a la cual piso los valores, o sea, la que está a la izquierda de la igualación, pierde la referencia a su estado, pasa a tener un nuevo estado, y si lo quiero volver a recuperar, no puedo. Lo perdí. Eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno, sigamos. Esto se me ocurrió explicarles porque tenemos muchas instancias y para que vean que podemos, cómo se referencian en lo que es la memoria. Bueno, dijimos que los conceptos de clase seguimos repasando y objetos estaban relacionados. Objetos es una entidad concreta que existe en el tiempo real, en el espacio, que lo podemos manipular, existe. Y una clase va a representar la abstracción de ese objeto, ¿no? Esa es la idea. Mientras más propiedades tenga, más métodos tenga en la clase, más representativa es la clase con respecto al objeto que queremos representar. Bueno, después venían y vimos lo que es modificadores de acceso. Recuerden que tenemos el public, el protected, el default, el private o el private. Y más que nada es un ámbito en el cual cuando yo declaro algo, en ese ámbito yo puedo usar ese algo que declaré. Ese algo puede ser una variable, puede ser un método. Entonces, tengan en cuenta o apréndanse también los modificadores y cómo actúan, en qué ámbito actúan, de acuerdo a esta tablita. Recuerden que los atributos o propiedades van con private. ¿Está? ¿Por qué? Porque existe algo que se llama principio de ocultamiento y por lo general las propiedades, no sé qué hice ahí. ¿Ustedes ven la raya? Bueno, no sé de dónde salió. El principio de ocultamiento lo que hace es no mostrar las propiedades. Eso es, las propiedades no se pueden poner como públicas, sino como privadas. ¿Está? Bueno, ¿cómo borro esto ahora? No sé. ¿Qué más tengo? A ver. Bueno, no me acuerdo cómo es la... Si alguien busca en Google y me dice cómo en Zoom se borra algo que anoté con este lapicito de acá, le agradecería. Bueno, sigamos. Llegamos a lo que son los constructores
destructores, modificadores, selectores e iteradores. Nosotros vimos los primeros 4, que son métodos, y bueno, acá había una tablita que la mostramos la clase pasada y que es muy útil para saber que tengo modificadores de acceso, que son los get. Más que nada cuando quiero acceder a una propiedad, utilizo el get y el nombre de la propiedad me sale. De actualización, como los que son los set. Y tenemos los constructores y los destructores. ¿Está? Muy bien. Alexis. Yo había visto algo de eso en Visual Studio. ¿Eso es lo mismo que lo de Getter and Setter? ¿Serían esos? Claro, tal cual. Bueno, como va a tener una referencia. Gracias, profe. Los getters, etc. ¿Sí? Los constructores y los destructores. Los constructores dijimos que sirven para construir una instancia de una clase, de un objeto. O sea, yo instancio un objeto y automáticamente viene al constructor, y de acuerdo a cómo está el constructor definido por o la política del constructor, se me instancia la clase. Y después están los destructores, que es para que las instancias de las clases no queden en memoria mucho tiempo, y si no se destruyen, y aparte de destruirse, bueno, después pasará al garbage collector para limpiar esa parte de memoria. El setear o los métodos, este setear es lo mismo que este método set de actualización. Sirve para cambiar el valor a una propiedad o un atributo de una clase. En este caso, yo recibo siempre en el setear, voy a tener varias características. Fíjense, son pocas líneas, pero tenemos varias características. Primero es público, porque necesito que el usuario la acceda si quiere cambiar un valor. Si la pongo privada, no va a poder acceder el usuario, entonces nunca se va a poder cambiar el valor de esa propiedad. Segundo es void, no retorna ningún valor. Eso define la palabra reservada void. Y al no retornar ningún valor, yo no tengo que poner el tipo de dato. Fíjense que no va el tipo de dato. Después va el nombre, que como les dije yo, ya lo vamos a ver de vuelta. Este es un nombre de una variable, set número, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Por lo general, el ID que estén utilizando les define este nombre de acuerdo a la propiedad que ustedes definieron. Ustedes definieron en este ejemplo, hay una propiedad llamada número, que es entera, y bueno, en base a eso se creó este setter. Recibe un parámetro, fíjense, que es del tipo entero, o sea que cuando yo llame a la propiedad, al método, le tengo que pasar un parámetro. Y bueno, y la palabra número que está en verde es la propiedad misma que está dentro de la clase definida. Ya lo vamos a ver esto en la práctica, ¿no? En el NetBeans. Y le paso el valor nuevo y automáticamente ya pisa el valor viejo y queda con el valor nuevo. Entonces esa variable num me pisa el valor o me ayuda a actualizar el valor nuevo que tiene este atributo setNúmero. Bueno, después teníamos los get. Bueno, acá tenemos un ejemplo de setNombre y setEdad. Siempre con la misma explicación, siempre fíjense que la misma estructura, la misma sintaxis, nada más que acá muestra las dos propiedades que tenía esta clase llamada método. ¿Tá? Siempre hay dos propiedades que tienen un nombre y se pueden definir los set y los get de esas propiedades. Y el get es para devolver el valor. Estamos con un atributo que es saldo en la clase y bueno, creamos una propiedad del tipo get
Y acá fíjense dos cosas diferentes a lo que es el set. Son públicas, sí, porque tienen que poder usarse desde afuera de la clase. Tienen un tipo de dato definido. No existe la palabra void porque retornan un valor, ¿tá? El valor que tiene la propiedad en ese momento. La propiedad ahora en este ejemplo es saldo. Y siempre se nombra con get y el nombre de la propiedad, seguido del nombre de la propiedad. Y entre paréntesis no va ningún parámetro porque no entra ningún parámetro. Entonces el set es para modificar el valor de la propiedad. El get es para retornar el valor que tiene en ese momento la propiedad. Acá tenemos un ejemplo, private string nome, que debe haber querido con el nombre. Y bueno, ahí se creó el get y se retorna lo que tiene el valor, esa propiedad en el momento que se pide. ¿Tá? Vamos a ver ahora cómo lo pedimos. Bueno, acá algunas cositas más que vamos a ir metiendo. Entonces decimos que modelamos objetos en base a una clase definida previamente. Siempre este definido previamente es porque hubo un relevamiento, un análisis del objeto de la vida real que yo quiero extraer, y después de ese relevamiento y de ese análisis se crea la clase. No es que la clase se va creando así nomás y después se va emparchando. No, primero se analiza el objeto, se releva mucha información del objeto y después se lo lleva a una clase. Es por eso que a través de ese análisis que hicimos en base a un relevamiento, vamos a poder definir bien los atributos y los métodos que tenga esa clase. Vamos a construir objetos en base a los constructores y vamos a instanciar en base a un constructor. Si la clase no tiene constructores, no podemos hacer una instanciación. No hay forma. Entonces tengo que definir un constructor. Y vieron que era muy fácil definir un constructor, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero era muy simple definir un constructor. Publi, el nombre de la clase, y después pongo las propiedades, uso las propiedades y bueno, después veo si las igualo a un valor por defecto cuando el constructor cuando se instancia la clase, un valor por defecto, o recibo parámetros. Es decir, le hago una sobreescritura. Bueno, entonces podemos crear muchos objetos de una misma clase, cada uno con un estado propio, eso ya lo vimos. Las clases son los patrones a partir de cuál construimos objetos, y todos estos objetos compartirán la misma estructura definida en la clase, llámese propiedades y métodos. Si yo tengo un estado de variable cuando instancio, entonces decimos que esa instanciación está definido por las variables y esas variables me definen un estado. Eso hay que entenderlo bien. Entonces yo puedo instanciar una bici con color rojo, 29 de rodado y 15 rayos por rueda. Puedo instanciar otra bici de color verde, 26 de rodado y 29 rayos por rueda. Entonces, el estado es diferente, pero vienen del mismo objeto. Y el comportamiento lo dan los métodos. El comportamiento lo dan los métodos. Y según la clase que yo tenga, después de haber analizado todo el relevamiento de datos que hicimos, definimos los métodos. Y bueno, esa clase se va a comportar de acuerdo a los métodos que tenga. Si yo tengo una clase persona y la persona corre y no tengo el método correr, no va a poder correr nunca. Es así de simple. Entonces tengo que implementar un método correr para que se empiece a utilizar en una instancia de la clase persona. Y puede haber que los objetos se vayan transformando. Es decir, yo instancié una clase, creé un objeto, y ese objeto empezó con un determinado estado, pero a medida que va pasando el ciclo de vida del objeto,
puede ir cambiando o transformándose de estado porque las variables van cambiando. Esto se llama transformación de estado. Esto, lo que se quiere demostrar con esto es que un objeto es dinámico. Es dinámico en cuanto a su comportamiento y es dinámico en cuanto a su estado. Bueno, eso quería recordarles. Ahora lo que hacemos es seguir con este ejercicio y tratar de, porque no terminamos lo que era, no terminamos de programar, casi como que no vimos el otro día, ¿dónde estamos? Acá. No vimos, si bien creamos la clase, no vimos cómo usarla. Bueno, yo tengo acá, tenía mi ejercicio, no sé si lo están viendo, que tenía un método, una clase principal que factura programación orientada a objeto, tenía el método main, que es el método principal, y habíamos hecho un método imprimir menú que nos mostraba el menú. Dentro del método principal teníamos las variables, unas variables definidas, ¿tá? Habíamos creado un array, una matriz, imprimíamos el menú y usábamos el while para ir iterando hasta que se pulsara el número 8, se ingresara el número 8, y, que es la opción para salir. O sea que mientras sea distinto de 8, lo seguimos iterando. ¿Tá? Y habíamos buscado el espacio libre en la matriz, habíamos dicho que nos ingresaran el número de factura, ¿tá? El número de factura, ingresar el código del artículo o del producto, ingresar la cantidad de litros, todo esto lo hacía el usuario, y después teníamos que llenar los datos al objeto. ¿Por qué? Porque ya teníamos 3 de las propiedades que tenía el objeto ya con valores. Entonces, acá es donde yo creo la instanciación de la clase factura, que ya la vamos a ir a repasar. Fíjense qué simple que es. El nombre de la clase como tipo de datos, un valor de variable, un nombre de variable, la palabra reservada new después del igual, y hago referencia a que estoy haciendo una nueva factura. Cuando el proceso pasa por acá, la ejecución pasa por esta instrucción. ¿Qué hace? El programa viene a lo que es la clase factura, que la explicamos un poquito, tiene 4 propiedades, 4 atributos. Hay un constructor, este es el constructor por defecto, donde todo está definido por default y es igual a 0. Entonces, cuando yo ejecuto esta línea, o cuando el NetBeans ejecuta esta línea de código, se instancia y creo un objeto de la clase factura y utiliza este constructor. ¿Por qué utiliza este constructor? Porque no le estoy pasando parámetros. Acá. Entonces, al no pasarle parámetros, ya vamos a probar cuando pasemos parámetros. Utiliza el constructor que tiene por defecto sin parámetros. Si yo le pasara parámetros, vengo al otro constructor, me va a tomar el otro constructor, me va a pedir 4 parámetros, ¿y qué hago? Yo hago una instancia, ahora lo vamos a ver en el Paint, cuál es la diferencia entre uno y otro. Hago una instancia de un objeto de la clase factura, pero ya con valores cargados. Entonces, si nosotros vemos acá,
vamos a decir, vamos a tener la clase factura. Vamos a tener la clase factura. Muy bien. Vamos a tener dos instanciación de la clase factura. Sin parámetros. Cuando no paso parámetros, estoy diciendo que la clase factura que tiene 4 propiedades va a tener definido qué valores. Y bueno, según lo que vimos acá, cuando no le paso parámetros, todos están en 0. Entonces la referencia en memoria es 0, 0, 0 y 0. Así quedó en memoria. ¿Está? Entonces, ya tengo mi instancia en memoria con esos valores. Está creada. Ahora, ¿qué pasa? Yo vengo acá y digo, vamos a alargar esto. Vengo acá y digo, factura FAT1 es igual a new factura y entre paréntesis, ¿qué me pide para yo empezar con un determinado estado? Me pide el número de factura, el código de producto, la cantidad de litros y el precio por litro. Entonces yo voy y digo, bueno, mi factura va a empezar con un estado, número de factura 100, el código del producto 1001, la cantidad de litros 150 y el costo por litro 10. Entonces eso que yo estoy haciendo ahí es crear una instancia en memoria donde esa instancia, su primer estado va a ser factura 100, 1001 como el producto, 150 la cantidad de litros y 10 el precio por litro. Entonces fíjense la diferencia de esta instancia con la diferencia de esta instancia, que fueron llamados de dos constructores diferentes. El constructor que vengo por defecto, que sería, vuelvo a repetirle, este, y el constructor que tengo con parámetros o sobrecargado, que es ese. ¿Se entendió esta parte? ¿Está? Entonces yo acá empiezo con un estado que todos los atributos son 0, y acá ya empiezo con otro tipo, con otro estado con valores ya inicializados en mi instancia del objeto factura. Bueno, y por cada una de estas propiedades que tenemos acá, que es número de factura, coproducto, cantidad de litros, vamos a tener un get y un set. ¿Está? Entonces, ahí tenemos para número de factura, acá tenemos para coproducto, acá tenemos para cantidad de litros, y acá tenemos para precio por litro. ¿Está? Entonces, si miramos el de número de factura, fíjense, es un get, devuelve el valor que tiene la propiedad número de factura, y el set modifica, de acuerdo a un parámetro de entrada, modifica el valor de la propiedad. ¿Cómo sería acá si lo llevamos al Paint y dibujamos? Supónganse que, dibujamos, lo escribimos cómo cambiaría el valor del código de
del número de factura. Entonces yo digo, bueno, el array que yo tenga en la posición 0, sí, en la columna 0, va a ser igual a, perdón, no quise escribir eso, me confundí, no es eso. A lo que voy es, vamos a usar el objeto. Fac.set número, factura, ahora sí, que es la propiedad que yo tengo acá, o set número de factura, ahí está, set número de factura, ahora sí. Esa propiedad, set número de factura, va a ser igual a 100. Entonces, cuando pasa la instrucción, se ejecuta esa instrucción. Fat es esta instancia que tenemos acá. Entonces, cuando decimos fac.set número de factura va a ser igual a 100, automáticamente acá se me pone el valor 100 y obviamente se borra el 0, porque ya no está más. Y ya tengo el valor 100. ¿Está? Muy bien. De esta forma, yo le paso un valor a una propiedad. El nombre de la instancia, punto, set y el nombre de la propiedad. Ahora, si yo quiero recuperar el código del producto de la instancia fac1, yo tengo que y pasarlo a una variable. Yo digo, bueno, variable es igual a la instancia punto get code producto, creo que se llamaba la propiedad, si no me... Sí. Get code producto con minúscula. Como es un método, le pongo los dos paréntesis. ¿Y qué es lo que hace? Y en ese momento, la propiedad code producto va a tener un valor, que es el 1001, que es este que está acá. Y yo le dije que ese valor que tiene en ese momento la propiedad code producto de la instancia fac1 se lo pase a la variable esta que está acá. Entonces, esta variable va a quedar con el valor 1001. Entonces, fíjense las dos formas de usarla, si bien lo vamos a usar ahora, de usar el set y el get. El set, yo estoy pasándole un valor, siempre está a la izquierda el set cuando quiero cambiar, definirle un valor. Y el get siempre está a la derecha del signo igual, porque siempre se lo estoy pasando a una variable o a otro entorno para que procese ese resultado. Esa es la idea. Bueno, eso en cuanto a get y set. Acá tengo, para cada una tengo, acá están todas, de las 4 propiedades. Bueno, y también puedo crear métodos, que dijimos en una clase, la clase factura. Puedo crear métodos, como por ejemplo el que hicimos la clase pasada, que era precio por litro, donde nosotros definimos, como tiene que ver con el objeto factura, este método, entonces lo defino en precio por litro, le paso el código del producto y me devuelve el precio. Obviamente que muchos estarán pensando que como estoy devolviendo el precio por litro del producto, tendríamos que tener una clase que sea producto y este método tenerlo en la clase producto porque es inherente al producto. Pero no tenemos una clase producto, entonces lo hicimos acá.
Cuando tengamos la clase producto, venimos, lo copiamos, lo pegamos en la clase producto, actualizamos la clase factura y lo empezamos a utilizar, y la clase producto, y lo empezamos a utilizar a partir de la clase producto. Bueno, después que instanciamos, fíjense, le pasamos el valor, ¿está? Es muy simple porque el netbeans yo pongo fact, que es la variable que instancié, pongo punto y me trae todas las opciones. Get cantidad de litro, get code producto, get número de factura, get precio por litro. Estas son las 4 propiedades. Si tuviera 10 propiedades más, aparecen ahí con get y también aparecen con set. ¿Tá? Yo tengo que saber cuál es la que voy a utilizar y en qué momento la estoy utilizando. Y aparecen los métodos, sí, acá hay un método que es precio por litro. ¿Y cómo me doy cuenta que es un método? Y porque no tiene ni get ni set como comienzo de frase. Entonces, precio por litro. Y tengo, o lo puedo usar. ¿Está? Muy bien. Bueno, nosotros acá tenemos las 3 propiedades. ¿Está? Número de factura, code producto y total de litros. El precio por litro lo mandamos allá a buscar al método precio por litro, llamando al método precio por litro. Fíjense que llamamos a la instancia y la instancia me ayuda. Si yo pongo punto, sale precio por litro y le paso el código del producto. Y me va a devolver el precio por litro. Y ahora, después de eso, que ya tenemos la instancia definida y cada valor en memoria, podemos utilizar esa instancia con los métodos get para pasárselo a la matriz, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Tá? Ahí estamos pasándole cada valor que tiene la propiedad en esa instancia, se lo estamos pasando. ¿Tá? El número de factura con el get número de factura, el código de producto con el get número de producto, el get cantidad de litros y el get precio por litro. Esto es lo más simple que hay en el uso de objetos. Acá estamos usando algo muy simple. No es esto solamente la programación orientada a objetos. Acá simplemente este ejemplo es para que ustedes vean cómo yo cambio el valor de la propiedad número de factura, cambio el valor del código de litro, de cantidad de litro y precio por litro. Y cómo ese valor, que si ustedes lo llevamos al famoso paint, es el valor que va a estar acá adentro, en esta instancia, supóngase, acá. Después yo lo paso a la matriz, porque acá estoy en memoria. Después lo paso a la matriz. Y la matriz es esto que está acá. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien que diga sí? ¿No? ¿Están? Sí, profe. Bueno, gracias. Y acá el último uso algo muy rudimentario, pero bueno, es el nombre de la variable de la instancia igualada a null, sirve para sacar la referencia a estos valores que yo tenía en memoria de la instancia que hemos creado acá arriba. Y bueno, después el garbage collector se encarga de eliminar eso que quedó ahí como basura, ¿tá? En memoria. Bueno, de esta forma nosotros tenemos el alta funcionando. Entonces, lo probamos. Le ponemos un número de factura.
y supuestamente cargó en la matriz. Ahí tenemos la matriz, no nos pone ningún mensaje. Así que nos olvidamos de poner el mensaje. Acá tenemos la matriz que acabamos de definir o de cargar con este objeto nuevo que hemos hecho. Lo podemos hacer de vuelta sin ningún problema. Genero otro número de factura, otro código de producto y otra cantidad de litros. Me falta el mensaje donde se cargó de forma correcta la matriz o la factura. Muy bien. Hasta ahí estamos. Vamos a poner cargamos la factura como para que termine. Y ahora vamos a hacer la baja. Pero la baja la vamos a hacer haciendo un método, porque por lo general en la clase, en este caso, siempre se hacen lo que se llama los famosos ABM, alta, baja, modificación. Entonces vamos a hacer un método que me haga el alta, la baja y la modificación. El alta ya la tenemos, ya lo vamos a hacer. Primero vamos con la baja. O sea que yo tengo que definir un método en la clase factura que me dé de baja la factura. ¿Tá? ¿Qué va a hacer en este caso? Y bueno, va a ir a la matriz, va a buscar el número de factura y lo va a sacar. Pero el método está dentro de la clase factura. ¿Por qué? Y porque la baja que vamos a realizar, es de la factura, baja de factura. Entonces, ¿dónde va? Y en la clase factura, no queda otra. Y cuando hagamos la modificación de una factura, lo hacemos al método en la clase factura, porque estamos modificar una factura. Entonces, todos los métodos que sean inherentes a esa clase los vamos a programar dentro de la clase factura. Y bueno, el método es público. Vamos a devolver una string porque vamos a devolver que se cargó con éxito, o sea, una string. Y se va a llamar dar de baja. Obviamente la factura, ¿no? No hace falta poner factura. ¿Y qué vamos a necesitar como parámetro que venga? Un número de factura. ¿Está? Muy bien. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar una variable que tiene que ser del tipo string. ¿Está? Esa variable la defino del tipo string, que tiene que ser el mismo dato del método, el mismo tipo de dato del método, y le voy a poner var result, de resultado. ¿Está? O sea, acá ponemos var result, y eso es lo que va a devolver. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace el método? Y bueno, el método hace lo mismo. Yo acá tengo, cuando damos la baja, a ver, en este proyecto que ya lo hicimos, ¿qué hacíamos en la baja? Íbamos a la opción 2 y hacíamos, ingrese el número de factura de baja. ¿Está? Esto lo vamos a usar. Después recorríamos la matriz y una vez que la encontramos o no la encontramos, salíamos de la matriz y definíamos si se eliminó o no se eliminó la factura. Entonces yo agarro esto, que yo ya lo tengo programado, y lo voy a adaptar en mi clase factura. Lo voy a adaptar acá. ¿Está?
porque si no, no terminamos más. Esa es la idea. Bueno, fíjense una cosa que me faltó. Tengo que pedir otro parámetro en este método, que ese parámetro es AF, que era la matriz. ¿Está? Entonces, de ahí ya saco muchos errores. Recuerden que acá iteramos para buscar la factura, el número de factura, y si lo encontrábamos, decíamos con una bandera, después si se había encontrado o no, o sea, verdadero o falso. Siempre esa bandera, al ser bandera, le podemos definir un valor, por lo general es falso, y cuando se llega a buen puerto, lo ponemos en true, como en este caso. ¿Está? Muy bien. Ahora, yo no quiero usar el system.out.println, sino se lo quiero pasar una variable. Esa variable es valResult y acá también va valResult. O sea, si entro por verdadero, me devuelve, se eliminó la factura, y si entro por falso, no se encontró la factura eliminada. Entonces, fíjense con algo que ya teníamos hecho, ahora ya llevamos el mismo método, lo adaptamos en nuestra clase factura y ya lo puedo utilizar. Entonces, ¿dónde lo utilizo? Y lo utilizo acá. Cuando termina el 1, digo, si OM es igual a 2, que es factura, empiezo a desarrollar. ¿Y qué hago? Según lo que tenía programado clases anteriores, pedía el número de factura. Ahí tengo el número de factura, que me lo va a dar el usuario. ¿Está? Una vez que tengo el número de factura, ¿qué hago? Y bueno, tendré que declarar, crear una instancia de la clase factura. ¿Por qué tengo que crear la instancia? Si acá no voy a utilizar valores ni nada de eso, sino simplemente voy a utilizar el método. Entonces, no voy a poder acceder al método si no creo una instancia. O la forma correcta de acceder al método es creando la instancia. Entonces, yo acá simplemente pongo fat, que es la variable que acabo de crear, que va a instanciar factura, pongo punto, y acá me tiene que salir un método dar de baja. Por defecto ya me pone el número de factura, que es este que está acá, y la matriz que está ahí. ¿Está? Pero dar de baja devuelve una string. Volvamos acá, dar de baja, yo retorno una variable que es del tipo string. Mi método dar de baja es del tipo string. Entonces acá tengo que usar una variable, no sé si la tenía, valResult, acá está, que es la misma con el mismo nombre. Entonces le pongo acá. valResult es igual a, siempre hay que copiar para no errarle el nombre. Muy bien, y eso toma lo que devuelve dar de baja, si se encontró o no se encontró, si se eliminó o no se eliminó, y después la ingreso al show, ¿está? Y digo valResult. Muy bien. ¿Cuánto tardamos en hacer la baja? En adaptar la baja, 5 minutos. ¿Cómo me quedó a mí? Antes tenía la baja con muchas líneas de códigos.
A veces la baja puede ser mucho más, con más línea de código, porque hay que validar. Acá nosotros no validamos nada. ¿Ah? No se puede dar de baja una factura así porque sí. Hay que empezar a validar. Y a nosotros nos quedó 5 líneas de código, donde pedimos el número de factura que se va a dar de baja, instanciamos la clase, llamamos a dar de baja de la clase, le pasamos los parámetros que pide y mostramos el resultado. Veamos si funciona. Agregamos una factura con todos los datos que nos piden. Ahora agregamos otra. Muy bien. Mostramos las facturas que tenemos. Tenemos la 100 y tenemos la 20. ¿Está? Que está acá. Muy bien. Y decimos, bueno, quiero dar de baja la 20. Ingrese el número de factura a dar de baja. Ingresamos 20. Se eliminó la factura. Veamos. Ah, nos olvidamos de poner... ¿Qué pasó ahí? Nos olvidamos de setear la matriz. O me olvidé, mejor dicho. ¿Para qué les voy a echar la culpa a ustedes? Pero bueno, antes de ir a setear la matriz, de corregir esa parte, vamos a decir, bueno, vamos a dar de baja otra. La 1001. ¿Qué pasa cuando no la encuentra? 1001 se eliminó la factura. Entonces, no estaría funcionando como debe ser la baja. Veamos qué pasa. Era muy rápido. Se encuentra igual a 3, se eliminó la factura. No se encontró la factura eliminar. Barra. Bueno, sí, acá está. No estaría buscando. Ah, acá está el error. Está. Este parámetro número de FAT no lo estoy comparando con este de acá. Entonces no entra nunca por ahí. ¿Está? Estaba tomando otra variable. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hacerle una pruebita. Cargamos de vuelta las facturas. Mostramos. Y vamos a eliminar la 30. Mostramos. Se eliminó la factura, según dice ahí. También recién nos decía lo mismo. Y ahora la 30 no está. ¿Está? Supónganse que queremos eliminar la 200, que no existe, y me tiene que poner, no se encontró la factura a eliminar. No sé si ven acá, está el mensaje. ¿Está? Bueno, simple. ¿Estamos? Otra forma de usar. A medida que vamos pasando las clases, vamos a ir metiéndonos más en el uso de cada uno de estos. Vamos con la modificación. Otro public también va a devolver una string porque devuelve un mensaje y le vamos a poner, a ver cómo le vamos a llamar, modificar factura. Modi factura. Va a recibir un entero que es número de número de factura y la matriz. Muy bien. Va a retornar el famoso val result.
Y vamos a declarar el val result, que es este que está acá. Y también vamos a utilizar una bandera. Muy bien. ¿Qué me está diciendo? Me falta acá identificar la matriz y el val result no está inicializada, ¿será eso? Bueno, ya lo vamos a inicializar. Bueno, y acá volvemos también a lo mismo de acá, o sea, la opción 3, recorríamos el for, pedíamos los datos y terminamos devolviendo eso. Bueno, yo lo voy a copiar y lo voy a poner en modificar y lo voy a adaptar acá. A F. Yo le podría poner el mismo número a factura, pero yo no quiero poner el mismo número para que ustedes no se confundan. Ni más ni menos. ¿Está? Code artículo no lo tengo declarado, así que defino code artículo. Tampoco tengo cantidad de factura o facturada. Muy bien. Tampoco tengo SC, fíjense. Lo tengo que declarar, lo tengo que importar arriba. Acá está importado. Sí. Así que lo declaro acá afuera, que es del tipo escáner. Y me falta var precio. ¿Está? Nosotros teníamos la opción de buscar el var precio, así que esto se va a ir. Y var precio es igual a, no lo tengo declarada, entonces declaro in var precio igual, punto y coma. Acá me falta esto. Y listo, ya tenemos. Entonces, var precio, ¿qué decíamos? Y bueno, var precio es igual a, está acá, precio por litro. Entonces lo llamo, lo puedo utilizar o poniendo así, y entre paréntesis, el code artículo, y listo. Y estoy utilizando el mismo método que tengo en la misma clase. ¿Está? Se puede hacer eso, obviamente. Si ustedes ponen, a ver si esto lo acepta. No, no hace falta poner el nombre de la... Bueno, listo. Entonces, busqué el número de factura. Me voy a tener el mismo error. Acá, control C, control V. Lo encuentro y me pide que ingrese el código del producto, ingrese la cantidad de litros. El var precio lo busca de acuerdo al código de artículo. Y lo paso lo modifico en la matriz. Digo que var verdadero falso es igual a true. Y se modificó la factura. No se encontró la factura. Y acá tengo que definir var result es igual. Y acá lo mismo.
y ya tenemos el modificar. Ya tenemos el modifactura, que es para modificar la factura, con la misma lógica que veníamos trabajando. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, acá digo, si OM es igual a 3, y acá hago más o menos lo mismo. Ingreso el número de factura, lo que pasa es que no es a dar de baja, a modificar. Bueno, tengo instancio, lo copio de arriba también, control C, y mat. Puedo copiar el bar resultado, nada más que después le tengo que cambiar el nombre del método y el otro también. Fíjense que es las 5 líneas de código exactamente igual. Lo único que cambia es que acá, en vez de dar de baja, uso el modi factura. ¿Ah? Y listo. Hay que ver si en el modi factura yo le cambié la leyenda, se modificó la factura, no se encontró la factura. Bueno, ahora lo ejecuto. Y cargamos las facturas, todo de vuelta. Cuando trabajemos con base de datos ya no tenemos que cargar siempre los mismos datos, sino que vamos y buscamos, cargamos otra factura más, la 200, con algún código de producto, con la cantidad de litros, mostramos y modificamos la 200. Vamos a cambiar el código de artículo, así que vamos a usar la opción 3 del menú. Nos pide el número de factura a modificar, usamos la 200, modificamos la 200. Me pide el código del producto, utilizo el 1005. La cantidad de litros ahí no es separado. Y nos faltó, se modificó por el 1005, la cantidad de litros y el valor. Y nos faltó definir, como hicimos recién, ¿no se mostró el resultado? No. Sí, acá está. Se modificó la factura. Lo que pasa es que lo hago muy rápido y no muestro. Se modificó la factura. Bueno, hemos creado una clase, hemos instanciado una clase, hemos utilizado los get y los set de la clase factura, ¿está? Y ¿qué más? Vimos los constructores. Y ahora podemos hacer una opción en el menú. A ver si podemos hacer una opción en el menú que sea rápida. Que sea la 9 en estos 10 minutos que quedan. Para no cambiar el 8. Donde se va a llamar es la 9. Y le vamos a pasar al constructor parámetros. Constructor con parámetros. O sea que cuando se apriete el 9 va constructor con parámetros. ¿Está? Y ese constructor con parámetros lo que hace es pasar todo ya por defecto. Vamos a pasar uno por defecto. Así se ve cómo se utiliza el constructor por parámetros. Entonces venimos acá y decimos, no decimos nada, no avisamos. Creamos
una instancia, una variable de factura, decimos new factura, y entre paréntesis le vamos a pasar la factura 10.500 con el código de producto 1009 con 4.780 litros y el precio por litro es 10. Listo, se crea la instancia. Ya creo la instancia, ya la tengo en memoria con esos parámetros, entonces voy y busco acá, copio eso y lo pego acá. Y le paso a la matriz cada uno de los valores que tiene la instancia. ¿Cuál es la diferencia con la primera alta que hicimos? Lo que les dije al principio. Acá vamos a estar utilizando el constructor este. En el otro utilizamos el constructor para la instancia este. ¿Podemos tener 10 constructores? Sí, podemos tener 10 constructores. Yo cambio un parámetro acá y tengo otro constructor nuevo. Así que úsenlo si quieren. Entonces voy acá. Lo programé muy rápido. No sé si andará. Pongo 1 porque vamos a dar un alta con la factura 100, con el código de producto 1002, la cantidad de litros, y tengo mi matriz en 1, con el constructor por defecto. Ahora pongo 9, cargamos la factura, veo la matriz, y me la cargo en la primera. Ah, eso porque no buscamos el espacio libre. Tenemos que buscar el espacio libre y cargarla. Pero fíjense cómo yo instancié esto, que son los mismos valores que están ahí. Los mismos valores que tengo acá. Instancié con ese valor, usé el constructor donde me pide parámetros y automáticamente le pasé. Ah, porque no busqué el var libre. Muy bien. Eso fue un error. Ya me parecía que era muy rápida la programación. ¿Lo podemos corregir? Sí. Podemos buscar la opción libre que hay y podemos definirla. Entonces podemos definir un parámetro, un método que diga alta con parámetros y podemos llevar esto y nos vamos. Pero más que nada yo quería que entendieran los constructores cómo trabajan. ¿Ah? Este es un constructor y este que está acá utilizamos otro constructor. Cuando pasa por ahí, vamos a la clase factura y acá tenemos los dos constructores. Son esos dos que están ahí. ¿Se entendió? ¿Los mareé mucho hoy? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos crear, porque el cliente viene y nos pide, bueno, antes no relacionábamos la factura con un cliente, ahora nuestro cliente quiere relacionar facturas con sus clientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que relevar, analizar y crear una clase cliente. ¿Está? Esa clase cliente va a tener, como todas las clases, atributos y propiedades. Yo la tengo acá. Va a tener constructores, va a tener get and setter, etc. Entonces, digo, bueno, empecemos con qué quiere del cliente. Y bueno, quiero el quit. Bueno, lo vamos a hacer un entero, el quit. Va a ser quit. ¿Y qué más quiere? Y bueno, quiero la razón social. Entonces vengo con razón social, que es del tipo string. Muy bien. Y bueno, la dirección, etcétera, etcétera. Podemos poner mucho más. Voy a crear el constructor.
el constructor vacío y después podemos crear el constructor con parámetros. Entonces, el constructor vacío me dice que el quit es igual a 0 y la razón social es igual a comilla, comilla. Muy bien, ahí tengo el constructor. Y ahora voy, como hicimos la clase pasada, botón derecho, insert code. Puedo usar, insertar constructores acá, fíjense también, ¿está? Que lo arma en base a los atributos y propiedades. Getter and setter, de los dos. Muy bien, y ya tengo los get and set de la clase cliente. Y después seguimos procediendo igual, vamos creando nuevos métodos para que son inherentes a la clase cliente. Y después podemos crear instancias en la factura. Y esa instancia puedo pedir el nombre del cliente, le paso el nombre del cliente y el quit. Y a la matriz que estábamos utilizando, si quiero ponerle una columna que diga quit, que sería representativo del cliente, lo puedo hacer. Bueno, creo que hemos dado un puntapié bastante importante en lo que es la programación orientada a objetos. Creo que en base a esto, hay que basarse en esto, en cómo se crean las clases, cómo se crean los constructores, cómo se crean los get and set y cómo se crean los métodos respectivos de cada clase que definen el comportamiento de esa clase. ¿Está? Y bueno, nada, a partir de ahí todo es lo que quieran. O sea, yo puedo crear proveedores y así sucesivamente. Ya puedo armar un sistema de gestión contable y voy creando. ¿Qué pasó? Ah, creé un package, perdón. Y ya tengo mis proveedores, ya tengo la clase proveedores. Y actúo de la misma forma que vengo actuando con factura o con cliente. Y ya tengo 3 clases. Y acá si necesito ver un listado o hacer algo con proveedores, y bueno, tendré que armar un menú que diga alta de proveedores y la instanciación en vez de factura es proveedores.pr igual a new proveedores y así sucesivamente. Es todo lo mismo. Bueno, chicas, chicos, alumnas, alumnos, ¿qué opinan? Soy todo oído. ¿Cómo mucha información de golpe, Carla? Ya venimos ya hace 6 semanas ya. Complicado el asunto, ¿no, Manuel? Nada es fácil en esta vida. Bueno, ya a mí me gustaría saber de cuántos tengo. No me sale, a ver. De los 33 que tengo conectados acá por Zoom, ¿cuántos programaron una clase? La práctica hace al programador. Bueno, nos vemos el viernes a seguir programando clases eh, y a seguir aprendiendo de programación orientada a objetos. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, ninguna duda. Solo practicar. Exacto. Solo practicar y darle a la práctica. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos el viernes. 5:30 de la tarde con otro link, recuerden. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Nos vemos, profe. Hasta el viernes. Chao, profe.